El tema que les presentaremos ahora es la distribución de Poisson. ¿Quién fue Poisson? Nacido el 21 de junio de 1781 en Pithiviers, Simon Denis Poisson fue un matemático francés conocido por su trabajo en integrales definidas, teoría electromagnética y probabilidades. Una de sus publicaciones más importantes fue, en 1837, la investigación sobre la probabilidad de veredictos penales y civiles. Una investigación importante sobre probabilidades apareció por primera y única vez en su trabajo La distribución de Poisson. ¿Qué es el número de Euler? El número E es uno de los números reales más relevantes, considerado como el número de cálculo por excelencia, ya que es la base para las funciones exponenciales. Su valor aproximado es el que pueden ver en pantalla y se representa tal como lo podemos ver en la imagen. Muy buenas tardes, maestros y compañeros. El día de hoy les estaremos explicando la distribución de Poisson. Introducción. Se ha observado que la distribución binomial se parece mucho a una normal. Cuando n crece para algún valor fijo de p, para que se tenga una buena aproximación a la normal, la magnitud de n depende del valor de p. Si este está alrededor de un medio y se requiere una pequeña muestra de n, y cuando p es mayor o menor a un medio, la cantidad de elementos estudiados debe aumentarse. Una regla muy conservadora indica la aproximación mediante la distribución normal estándar. Será adecuada si la media NP es mayor a 15 individuos. En muchas aplicaciones se estudian eventos que ocurran con poca frecuencia, de manera que n tiene que ser muy grande para encontrar unas pocas observaciones con lo atribuido que se indica. Son poblaciones en el que por medio de NP es menor de 15, debido a que se consideran una gran cantidad de observaciones o la proporción de P es muy baja. El descubridor. Para estos casos, una aproximación diferente fue propuesta por de Poisson en París de 1837. Este matemático trabajó en el límite de la distribución binomial. Esto es cuando al mismo tiempo n tiende a infinito y p tiende a cero, de manera que el promedio NP sea una constante. La experiencia binomial para tales sucesos tiene la forma simplificada. Como podemos ver, aquí está una forma simplificada, en donde E es igual a 2.71828. Es la base de los logaritmos neperianos, la fórmula de sucesa para calcular la probabilidad de la distribución denominada como el nombre del autor, Poisson, cuyos términos iniciales son P0, P1, P2 y P3. Aquí podemos ver un poquito más de la fórmula. Px es la probabilidad de tener exactamente x presentados en diferentes presentaciones. Lamp es el número de presentaciones por el intervalo de tiempo. E es igual a 2.71828, base de los logaritmos naturales, y x factorial es x factorial. Proceso de Poisson. En general es un proceso aleatorio, es un procedimiento físico controlado completamente o en partes por algún tipo de mecanismo aleatorio. Puede ser una sucesión de lanzamientos dados, mediciones, la cantidad de producciones de una línea, las vibraciones de las alas de Conker, el ruido de una señal de radio, los movimientos particulares en una solución o muchos otros fenómenos. Lo que caracteriza a tales procesos es su dependencia del tiempo, el hecho de que ciertos eventos sucedan o a intervalos regulares o en un intervalo continuo de tiempo. Esta situación ocurre de imperfecciones en un rollo de Casimir, la medición de la radiación de control Geiger en un número de artículos defectuosos de una línea de producción, las entradas de correos electrónicos en un computador o servidor, el modelo matemático que aproxima la distribución de estos datos, la distribución de Poisson.
Utilidad. La distribución de Poisson se utiliza en situaciones donde los sucesos son imperceptibles o de ocurrencia aleatoria. En otras palabras, no se sabe el total de posibles resultados. Permite la probabilidad de ocurrencia de sucesos con resultados discretos. Es muy útil cuando la muestra o segmento n es grande y la probabilidad de éxitos p es pequeña. Se utiliza cuando la probabilidad del evento que nos interesa se distribuye dentro de un segmento n, dando como por ejemplo disposición, área, volumen o tiempo indefinido. De la función de probabilidad. En la distribución de Poisson, la distribución de probabilidad discreta, la cual expresa una situación de frecuencia o de que ocurra constantemente para que se calcule un determinado número de eventos, en el que también tenga un intervalo de tiempo o de una región específica. Al igual que esta función se tiende a calcular con una variable aleatoria de x, tomando un valor concreto de x, es la exponencial de la manera negativa multiplicada por la medida elevada, a la que la observación y todo es la medida elevada a la observación y todo dividido por el factorial de la observación, que en este caso es x. Para conocer la probabilidad de la observación tendremos que sustituir en la función todas las observaciones de x, que es un vector de dimensión de n, que contiene todas las observaciones de la variable aleatoria de x. La medida también sería un vector, pero de una dimensión. El vector sería la medida de las cantidades que se están tomando. El x se les da un valor desde el 0, 1, 2, entre n números, dependiendo de la cantidad o dependiendo del problema en el que se especifique, teniendo que utilizar la probabilidad de Poisson. Al igual que también en la derecha se muestra la fórmula que se utiliza generalmente para realizar esto y saber la probabilidad. Ahora les voy a hablar de lo que es la distribución de Poisson. En la tabla es la tabla que se utiliza para calcular la probabilidad de la distribución de Poisson de una manera más sencilla, que va desde los términos desde 0.1 hasta 10.0, el cual nos facilita crear calcular de manera más rápida la probabilidad de una cantidad que queramos sacar dentro de la distribución. Distribución de Poisson. Antes de comenzar con los ejemplos, veremos algunos puntos importantes a tomar en cuenta para resolver los ejercicios. La media o promedio de éxitos por unidad de tiempo es lambda. El número de éxitos que suceden es x. Y la fórmula para dar solución a los ejercicios es la que se puede ver en la imagen. El ejemplo número 1 nos dice que la veterinaria de Jorge recibe un promedio de 4 pacientes por día. Sabiendo que el número de pacientes que llegan en un día sigue una distribución de Poisson, calcular la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día, 5 pacientes y 7 pacientes. En el primer inciso del ejercicio se nos dice que lambda es 4 y x es igual a 3. Entonces, P de x igual a 3 vendría siendo en la fórmula e elevado a menos lambda, que es menos 4, multiplicando a lambda elevado a x, que es 4 al cubo. Y esto sobre 3, que se va a representar como 3 por 2 por 1. Ahora ya desarrollando un poco más esto, tendríamos que el número e es 2.7182. Entonces, esto es lo que vamos a elevar a la menos 4. Y esto queda multiplicado por 64, que es el resultado de 4 al cubo. Todo dividido entre 3 por 2 por 1, queda 6. Y el resultado de esto nos da que es 0.1953. En el segundo inciso, lambda tiene el mismo valor y x cambia a 5. Entonces, P de x igual a 5 es igual a e elevado a menos lambda y multiplicado por lambda elevado a la x.
todo esto sobre x, entonces nos quedaría así. Entonces sustituimos la e por su valor y elevado a la menos 4 multiplicado por 1024, que sería el resultado de la operación anterior, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y después de realizar la operación nos daría como resultado 0.1563. Y en el último inciso de nuestro ejercicio tenemos que lambda conserva su valor de 4, pero que ahora x vale 7. Entonces p de x igual a 7 es igual a e elevado a menos lambda multiplicado por x elevado a lambda sobre x, que desarrollado sería 2.7182 elevado a la menos 4 multiplicado por 4 elevado a la 7, que serían 16.384 sobre 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Al realizar esta operación obtendríamos que el resultado en este caso nos dará 0.0595. Ahora, para realizar esto en Excel tendríamos que poner el siguiente comando, que sería igual, el signo igual, poison.dist, y entre paréntesis sería el valor de x, el valor de lambda, y escribimos la palabra falso y automáticamente nos estaría dando el resultado. Y como podemos observar en el video, nos arroja los mismos resultados que obtuvimos utilizando las fórmulas. Si queremos sacar los resultados de la tabla, entonces tendríamos que observar la fila de arriba para buscar el valor de x y la columna de la izquierda para buscar el valor de lambda. En este caso buscaremos en la izquierda el 4.0 y arriba el 3, el 5 y el 7. Y como vemos son los mismos resultados. Ahora les voy a mostrar un ejemplo llevando a cabo lo que es la distribución utilizando la fórmula que mostré anteriormente. Y el problema es el siguiente. Si suponemos que en una temporada de invierno y queremos ir a esquiar antes de diciembre, la probabilidad de que abran las estaciones de esquí antes de diciembre es del 5%, de las cuales 100 estaciones de esquí queremos saber la probabilidad de la que estación de esquí más cercana abra antes de diciembre. De esto, la valoración de esta estación de esquí es de 6 puntos. Como conjunto de datos tenemos que hay 100 estaciones de esquí. Como dato secundario tenemos que solo hay una probabilidad del 5% que se va a multiplicar por las estaciones de esquí que contemplamos, que son 100 en este caso, que da igual al 5, que es el número de estaciones de esquí esperando dado el conjunto de datos. En la fórmula se muestra la cantidad de probabilidad que hay, los puntos de estación que hay, que es igual que es el que se divide, y da un resultado de un 0.1462, que sería la probabilidad que también nos podemos ayudar con la tabla que se está mostrando para calcularlo de una manera más rápida y dar el resultado así, que la probabilidad es de un 14.62% que una pista de esquí esté abierta antes de diciembre. A continuación está un pequeño ejemplo donde utilizamos la distribución de Poisson. La probabilidad de que haya un accidente en una compañía de manufactura es de 0.02 por cada día de trabajo. Si el trabajado 300 días al año, ¿cuál es la probabilidad de tener 3 accidentes? Como la probabilidad P es menor que 0.1 y el producto N por P es menor que 10, entonces 300 por
0.02 es igual a 6. Entonces aplicamos el modelo de distribución de Poisson. Al realizar el P, X es igual a 3 y esto nos da un igual de 0.32. Por lo tanto, la probabilidad de tener 3 accidentes laborales en 300 días de trabajo es de 8.9. Veremos o verifiquemos si es cierto. Como pueden ver, este es el resultado del ejemplo 1. Solo falta convertirlo, pero prácticamente es lo mismo que se nos está indicando, como podemos ver. Vamos a ver cómo obtener los valores de la función de probabilidad para distintos valores, donde x es una variable aleatoria que tiene una distribución de Poisson. Y esto lo vamos a hacer en Excel. El ejemplo que tenemos es donde x es el número de veces que un gato come de su plato al día. Consideramos que esta variable tiene una distribución de Poisson. Y los valores de la variable que vamos a manejar son de 0 a 15. Vamos a considerar cuando no es la probabilidad que el gato no vaya a comer, que en este caso sería 0, o cuando va una vez hasta 15. Sin embargo, podemos considerar valores de x todavía más grandes. En la columna f de x vamos a calcular las probabilidades para cada una. En amarillo tenemos a lambda, que es la variable, o es decir, nuestro promedio que vamos a utilizar. Es decir, el promedio de veces que el gato va al día, en este caso a comer. Para esto utilizaremos la fórmula Poisson-Dice y abrimos un paréntesis. El primer valor que nos va a pedir es aquel que queremos que tome la variable x. Por lo tanto, vamos a seleccionar la celda donde está el 0. Y ahora nos está pidiendo la media de la distribución, que es el valor lambda o la esperanza de la distribución. Entonces, como podemos observar, lambda es 10, entonces vamos a colocar aquí 10. O podemos seleccionar la celda donde está este valor. Sin embargo, debemos de tener cuidado aquí para cuando arrastremos la fórmula hacia abajo para obtener los otros valores. Entonces, nosotros queremos que la celda 13 quede fija. Por eso mismo vamos a escribir el símbolo de moneda antes de la D y antes del 3. Y esto le va a decir a la fórmula que los valores que tenemos aquí son valores fijos. Y ahora le damos coma y nos dice la función acumular. Si nosotros queremos la función de distribución acumulada, le ponemos 1. Si nosotros no queremos la función de distribución acumulada, le ponemos falso. En este caso buscamos la función de probabilidad bruta, el cual será designado por el número 0. Le damos Enter y ya tenemos el valor de la probabilidad para nuestra respectiva X. Ahora mismo vamos a hacer lo mismo con las demás casillas y tenemos los demás valores para nuestro problema. Como podemos ver, estos son los valores que toma nuestra variable X. Y si queremos graficar, vamos a gráficos e insertamos el gráfico de dispersión y así está la distribución de Poisson. Esta es una manera de comprobarla y a continuación les mostraremos la tabla en donde se ubica. Los ejercicios que se muestran a continuación deberán ser resueltos por ustedes en base a lo que aprendieron en este video. Y con esto concluimos el video. Muchas gracias por ver.